Otra tragedia aérea enluta los cielos de Sudamérica tras estrellarse una aeronave sobre las líneas de Nazca. En Grecia, el infierno de los incendios forestales cobra un precio altísimo tras la colisión en el aire de 2 helicópteros de extinción de incendios. El aeropuerto de Split en Croacia retoma operaciones tras un grave incidente que paralizó su pista. Airbus rompe las leyes de la resistencia humana, demostrando vuelos de 24 horas continuas con su flamante Airbus A350-1000 Ultra Long Range. 4 noticias, 4 visiones. Comenzamos en Sudamérica con una noticia devastadora que vuelve a poner bajo la lupa a la aviación regional y turística. Un vuelo operado por la empresa Aerodiana en un Cessna Grand Caravan 208, sobrevolando las enigmáticas líneas de Nazca en Perú, se estrelló cobrando la vida de sus 13 ocupantes. A bordo del Caravan viajaban 11 turistas extranjeros, 7 italianos, 2 alemanes y 2 españoles, junto al piloto y la copiloto de nacionalidad peruana. Desde la óptica de la seguridad operacional, los sobrevuelos turísticos en esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad representan uno de los perfiles de vuelo más exigentes de la aviación general. La aeronave había despegado de la ciudad de Pisco a la 1 de la tarde, perdiendo el contacto radar apenas 20 minutos después, estrellándose en el sector de Pueblo Viejo. Operar a baja altitud y realizar virajes escarpados continuos de lado a lado para que los pasajeros de ambas ventanillas puedan fotografiar los geoglifos exige una concentración absoluta y un manejo impecable de la energía de la aeronave. A este complejo escenario aerodinámico se suma un factor meteorológico que no puede ignorarse. Durante los días previos y el momento del accidente, la región de Ica experimentó la intensa actividad de los conocidos vientos de Paracas, con ráfagas que alcanzaron los 50 km por hora según los registros locales. Para una aeronave de ala alta volando a baja velocidad, encontrar una ráfaga descendente severa o un wind shear mientras se ejecuta un viraje pronunciado puede derivar en una entrada en pérdida irrecuperable por la falta de altitud. Las imágenes del lugar del impacto confirman la brutalidad del accidente. Los equipos de bomberos y peritos forenses que llegaron al desierto se encontraron con los restos de la aeronave, confirmando de inmediato que la severidad del accidente dejaba nulas posibilidades de supervivencia. Lamentablemente, esta tragedia destapa un historial oscuro sobre el espacio aéreo de Nazca. Este no es el primer accidente fatal en la zona. Incidentes similares cobraron vidas en 2022 y 2010. La altísima competencia entre operadores turísticos para satisfacer a los más de 100.000 turistas anuales genera una presión constante sobre las tripulaciones y las métricas de mantenimiento. El debate está sobre la mesa. ¿Se necesitarán regulaciones más estrictas y corredores aéreos diseñados para evitar que estas maravillas arqueológicas sigan cobrando un peaje a la aviación civil? De Sudamérica nos vamos a Europa, directamente al infierno de los incendios forestales que azotan a Grecia. Las operaciones aéreas de emergencia, que ya operaban al límite de su capacidad, sufrieron un golpe letal en la región de Ática. 2 helicópteros Bell de extinción de incendios colisionaron en pleno vuelo sobre el área de Psata, al oeste de Atenas. Dejando un saldo trágico de 2 tripulantes fallecidos, de nacionalidad griega y danesa, y otros 2 rescatados con vida de origen griego y británico. Las aeronaves, arrendadas por el Departamento de Bomberos, habían despegado de la base militar de Lefsina para combatir un monstruoso frente de fuego impulsado por el viento. La aviación contra incendios es sin duda el entorno civil más hostil para volar. Los pilotos operan en un espacio aéreo microscópico y altamente saturado, que en este caso compartían con decenas de aeronaves y cerca de 500 bomberos en tierra. A esto se suma el estrés brutal y la visibilidad reducida casi a cero por las densas columnas de humo. El análisis preliminar de las imágenes captadas desde tierra revelan la anatomía de esta catástrofe aérea. La evidencia sugiere que mientras ambas aeronaves operaban a baja altitud, el rotor principal del helicóptero que volaba más bajo impactó contra el vientre de la aeronave superior. En un helicóptero, la destrucción de las palas del rotor principal en pleno vuelo erradica instantáneamente la sustentación, transformando la máquina en un proyectil balístico que en este caso se precipitó envuelto en llamas.
Este siniestro es un recordatorio brutal del riesgo extremo que asumen estas tripulaciones internacionales, quienes literalmente se juegan la vida en primera línea del colapso climático europeo. Mientras el fuego amenaza a poblaciones costeras como Megara y arrasa con miles de hectáreas, el accidente en Sata subraya que en la lucha aérea contra el fuego, el límite de la seguridad es a menudo una línea invisible que se desvanece entre el humo, la fatiga y la furia de la naturaleza. Nos mantenemos en Europa para analizar la interrupción masiva que obligó a paralizar temporalmente el aeropuerto de Split en Croacia. El detonante de este colapso operacional no fue un factor meteorológico, sino la inmovilización absoluta de un Airbus A320 de Iberia. Tras completar su aproximación y aterrizar procedente de Madrid, la aeronave sufrió el estallido violento de los neumáticos del tren de nariz. Lejos de ser un contratiempo menor, este fallo mecánico dejó el avión de más de 60 toneladas plantado sobre el asfalto, bloqueando la única pista activa y sellando las puertas del aeropuerto. Cuando un aeropuerto comercial de pista única cierra sus puertas abruptamente tras un incidente de esta magnitud, el efecto dominó en el espacio aéreo es inmediato y despiadado. Despejar una aeronave con el tren de aterrizaje comprometido no es cuestión de minutos. Requiere el despliegue de equipos pesados de remolque, gatos hidráulicos y una exhaustiva inspección posterior a la pista para garantizar que no queden restos de goma o metal. Durante horas, el aeropuerto quedó convertido en un cuello de botella infranqueable. Cambiamos radicalmente de tono y nos vamos a la ingeniería de vanguardia. Si antes hablábamos del Project Sunrise y las 20 horas de vuelo, hoy Airbus acaba de patear el tablero mundial. El fabricante europeo ha demostrado empíricamente la asombrosa capacidad de su A350-1000 Ultra Long Range para mantenerse en el aire durante 24 horas continuas sin escala. Esto ya no es solo un desafío de aerodinámica o de brutal eficiencia térmica de los motores Trent XWB, es la prueba definitiva de que la aviación comercial está entrando en una era donde el límite ya no es la capacidad del combustible en el avión, sino la resistencia fisiológica y psicológica del cuerpo humano. Pero la historia no termina ahí. Si quieres ver el panorama completo y conocer todos los detalles técnicos de este caso, recuerda que el análisis profundos te espera en nuestro canal. Ya somos más de 30.000 apasionados por la aviación en esta comunidad. Cuéntanos, ¿crees que Airbus ha llegado al límite absoluto con estas 24 horas de vuelo o el cuerpo humano puede soportar aún más? ¿Qué opinas del accidente aéreo en Nazca? ¿Crees que las regulaciones deben cambiar? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres conocer muchos más relatos aéreos, actualidad, análisis técnicos e historia de la aviación y mucho más, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.